Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar un poquito de la palabra de Dios. Ha sido unos días pues complicados. Hay ocasiones en las que nuestro ánimo no está tan bien. Pero bueno, la verdad es que yo estaba tratando de pues saber cuál es el mensaje de hoy y a veces cae uno en errores, pero ruego a Dios que este mensaje sea el oportuno. No sé las circunstancias, no sé las situaciones, pero lo que sí sé es que Dios es fiel y siempre está hablando por medio de su palabra a nosotros. Yo te pido que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a darle lectura a estos pasajes y vamos a tratar de platicar un poquito acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra de Dios en Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a hacer una oración. Vamos a rogar a Dios que Él obre en esta tarde y permita que su palabra lleve fruto y nos abra el entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias primeramente por la vida, por todas tus bondades, porque tu gracia ha sido infinita, Señor, porque tu amor ha sido mostrado en cada momento en nuestras vidas. Y yo sé, Padre Santo, que por ese amor tan grande que tú nos tienes, hoy traes esta palabra a nosotros. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a recapacitar si esto es necesario. Ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza de hoy. Y ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos conduzca a un buen entendimiento. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú harás. Bendecimos tu nombre, Padre, hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, vamos a analizar un poquito acerca de lo que nos habla Efesios capítulo 2. Fíjense que en estos días es inevitable casi. No sé, a lo mejor y solo soy yo, pero pues vemos películas y todo. Entonces me recomendaban una película. Me decían, oye, ve esta película, Estrellas en la Tierra. Y entonces cuando yo la empecé a ver, me llamó mucho la atención porque trata de un niño con problemas de dislexia y autismo. Pero este niño, al principio de la película veíamos y decíamos, este chamaquito está mal educado, o sea, es grosero, contesta mal, agresivo, ¿no? En muchas ocasiones y así, ¿no? Entonces, en el transcurso que íbamos viendo la película, la impresión no era muy buena. Sin embargo, sabíamos que había un problema. Y hasta que hubo un profesor que empieza a ver al niño y se da cuenta que este niño tiene un problema de dislexia. Y él les dice a los padres, está sucediendo esto con su hijo, y el padre atemorizado de que, ¿cómo mi hijo? No, él tiene que ser un niño normal, esto, ¿para qué me sirve? ¿No? Busco éxito, busco esto. Y entonces daban una serie de características de la posición del padre, la posición de la madre, la posición del hermano, de los maestros que en muchas ocasiones no lograban entenderlo, y del maestro que estaba diciéndoles cuál era el problema. Y entonces en esa confrontación con el padre de decirle, ¿sabes qué? Tu hijo tiene un problema. El padre dice, no, lo que él tiene es que es rebelde, es que actúa de manera... Y entonces el maestro desesperado, queriendo que el padre entendiera, le dice, que tú estás viendo solo el que tu hijo tiene temperatura, tiene dolor de estómago, hay vómito, entonces tú estás diciendo, tiene estas cosas, ¿no? Y te molesta, y es que vomita, y es que tiene temperatura, pero no me estás diciendo cuál es la raíz de lo que está sucediendo. ¿Por qué esas actitudes? ¿Por qué está teniendo esas actitudes ese niño? ¿Por qué estos síntomas? Un médico dice, son estos síntomas, la raíz es una infección. Entonces no atacamos los síntomas, atacamos la raíz del problema.
El apóstol Pablo, van a decirme, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? En que muchas ocasiones, hermanos, nosotros vemos la actitud en la gente, en nosotros mismos en muchas ocasiones. Y esas actitudes que a veces reprobamos rotundamente, pero carecemos del tacto y a veces en muchas ocasiones del interés por saber cuál es realmente el motivo de esa actitud. El pecado hace estragos en el ser humano, definitivamente, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo con la gente? Pero sobre todo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra iglesia? El título de este pasaje bíblico lo ponen como salvos por gracia. Y empieza, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, o sea, nosotros quienes, los que en algún momento conocimos de Jesús, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si tú sigues leyendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. No voy a seguir leyendo. Vamos a empezar esta enseñanza de esta manera. Yo les hablaba de esta película, pero el apóstol Pablo hace mención acerca del pecado. Y él dice, esta vida se vive en pecado y en transgresiones. Fíjense que hay dos palabras que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje, que es, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. De hecho, en la traducción se maneja de esta manera, como transgresiones. La palabra pecado, que viene de una raíz griega, que significa amartía, dice que significa, o se utilizaba la palabra amartía para referirse a la caza y del tiro al blanco, pero del deportivo, ¿ok? O de un guerrero, ¿ok? Era el tiro que lanzaba, era el blanco al que se dirigía. Esta palabra amartía sí se utilizaba y significaba no dar al blanco. O sea, era el errar, el equivocarse, el que, bueno, ya va dirigida mi flecha para un lado y sin embargo no da. Esta misma palabra se utiliza para la palabra pecado. Fíjense que estaba yo viendo esto y ya saben ustedes, me gusta mucho el comentario de William Barclay, y de hecho de ahí está basada esta enseñanza. Y dice, tenemos una idea equivocada del pecado. La palabra amartía nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Estamos hablando de la vieja manera de vivir, pero el apóstol Pablo utiliza una palabra no del que somos libertados, sino de aquel que, bueno, yo tengo un objetivo, quiero llegar a tal lugar y sin embargo fracaso en ese intento. Yo fracaso, no logro mi objetivo. Entonces podemos definir el pecado, dice, es el fracaso en el intento de alcanzar una meta de la vida. Tenemos una idea equivocada del pecado. La palabra amartía nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. Es el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, eso es una referencia, el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. No es solo que yo me, a ver, por ejemplo, yo siempre he dicho, ay, a mí me encanta cantar. Entonces me voy a poner como objetivo cantar. Ay, mamita, pero pues si no tienes la voz ni las, o sea, por más que yo me esfuerce, no voy a llegar. Sin embargo, la definición nos dice que no es solo que en algo que yo debo alcanzar, sino que puedo ser, que puedo alcanzar y no lo hago. Es ahí el pecado. La palabra transgresión o delito se utiliza la palabra paraptoma, que es resbalón o caída. Hace 2 sábados, si no me equivoco, yo platicaba con los jóvenes de la iglesia en una enseñanza.
y hablábamos acerca de la presencia de Dios. Y cuando yo veía esto o hablábamos del hecho de buscar con vehemencia la presencia de Dios, ¿y por qué no lo hacíamos? Y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Pasión de Multitudes, el autor es Dante Gebel. Hace muchos años ese libro me gustó y lo leí y fue así como que, wow, es una experiencia increíble cuando hablamos de la santidad. Y este libro precisamente habla de la santidad, del hecho de buscar de Dios. Y el autor decía que cuando él hablaba de la santidad, dice, y cuando oía yo las expresiones, fulanito cayó en pecado. Dice, yo me imaginaba como que el hermano va caminando así por el camino del cristianismo y sin querer el Satanás viene y pone un hoyo y ¡fum! Ahí caes, ¿no? En el momento en que yo estuve buscando, y no es así, no es así. Definitivamente no es así. No es que por casualidad tú caes en el pecado. Es porque desgraciadamente nosotros no estamos poniendo atención en el camino. Es porque desgraciadamente algo hemos descuidado. Dice la palabra paratomía es resbalón o caída. Una persona que yerra el camino y cada vez se aleja más y más de su destino. Se usa de una persona que se despista y se desliza por terrenos peligrosos lejos de la verdad. Hay muchas ocasiones en que nosotros, por nuestros descuidos, hermanos, nos desviamos del verdadero camino. Y eso es pecado, dice la palabra de Dios. Eso es. Pablo utiliza la palabra muerte. Dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense que esa palabra no solo se utiliza, de hecho Efesios está hablando de la iglesia, Efesios es un libro ético, o sea, para la vida del cristiano hoy. Y la palabra muerte no habla de una vida venidera, no habla de algo que va a suceder, que la paga del pecado es muerte, no solo es algo es algo que estaba sucediendo, se está utilizando en un presente. Hay 3 direcciones en las que el efecto del pecado es mortal, hermano. Y la primera de la que nosotros vamos a hablar es que el pecado mata la inocencia. Cuando nosotros permitimos que el pecado llegue a nuestras vidas, la inocencia muere. Nadie sigue siendo el mismo después de cometer un pecado, definitivamente no. Nadie puede seguir siendo el mismo después de cometer un pecado. Puede que no quede en nuestra memoria consciente, pero todo lo que hemos hecho, visto, oído, experimentado de alguna manera, en alguna ocasión, queda enterrado en nuestra memoria subconsciente. Orada, marca la vida. Definitivamente el pecado produce un efecto permanente en la persona. Cuando nosotros leemos los héroes de la fe, vemos ahí Rahab, la ramera, Betsabé, la que era esposa de, ¿cierto? Eso no se va a borrar. El pecado mata la inocencia y la inocencia una vez que se pierde ya no se puede recuperar. Va a dejar marcada tu vida. El pecado también mata ideales, hermano. Y este es un proceso trágico. ¿Cuántos de nosotros no hemos decidido vivir en santidad? Y decirle a Dios, hoy lo decido, hoy quiero servirte, hoy quiero seguir. Pero nos descontrolamos, nos desubicamos por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Y primero, cuando realizamos el pecado por primera vez, hay un horror en nosotros, o sea, hay un sentimiento de culpa increíble, te sientes espantado, horrorizado, dices, ¿cómo pude haber hecho esto? Y hay tragedia realmente. Pero es un proceso, hermano. Y la segunda vez está la tentación de volver a hacerlo. Y sucumbes, y dices, y caes otra vez, y vuelves a hacerlo, y entonces ya empiezas a sentirte como que, ay, lo volví a hacer, qué mal. Pero si hay una tercera vez, entonces déjame decirte que llega el momento que lo haces tantas veces que ya no hay remordimiento.
Dice la palabra de Dios que es cauterizada nuestra conciencia a causa del pecado. Cuando lo haces por primera vez y no hay arrepentimiento, arrepentirse es dar la vuelta. Es decir, no vuelvo aquí, yo me doy la vuelta y continúo. No puedo regresar en esta misma dirección. Pero hermano, cuando tú decides volver una y otra vez, entonces déjame decirte que esto ya no va a crear ningún remordimiento, ningún sentido en tu conciencia. Cada pecado hace más fácil el siguiente. Oye bien, cada pecado hace más fácil el siguiente. Cuando tú cometiste un pecado, lo único que hace Satanás es acusarte y decirte, pero si ya hiciste esto, ¿por qué no vas a hacer aquello? Si es menos, si no es tan grande como lo que hiciste al principio. Y al rato ya vas a hacer otro. Y más tarde vas a hacer otro. Y entonces, hermano, el primer pecado va a facilitar que tú vayas haciendo uno y otro y otro y otro más. ¿Sabes hasta qué? ¿Sabes hasta qué momento? Es una especie de suicidio, porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir esta vida. Es triste, pero es una realidad. Hay muchos cristianos hoy que ya no quieren ni siquiera vivir. Porque han sentido que le han fallado tantas veces a Dios que no vale la pena. Pero es aún más triste cuando se cauteriza la conciencia, cuando el pecado mata tu voluntad. ¿Cómo es esto? En un principio uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere, pero al final se entrega a él porque no lo puede evitar. Llega un momento en que después de que tu conciencia es cauterizada, dice la palabra de Dios, que haces tanto un pecado que te conviertes en esclavo de él. Te haces esclavo del pecado y siervo para Satanás. Terrible. Pero una vez que algo se ha convertido en un hábito, no está lejos de ser una necesidad. Escucha bien, una vez que algo se ha convertido en un hábito, no está lejos de ser una necesidad para ti. Hoy yo te pregunto, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Una mentira? Empezó como una mentira blanca y al rato otra mentira y al rato otra mentira y más tarde ya es un hábito en ti y no puedes dejar de mentir. Ya mientes hasta porque se acabaron las galletas o porque, qué sé yo, tú piénsalo. ¿Qué se ha hecho un hábito en ti? ¿Un video? Y después ya se ha convertido en una necesidad en tu vida. Una relación que se ha convertido. A veces lo hacemos como un hábito, pero luego se convierte en una necesidad. El pecado te roba tu voluntad, hermano. El pecado roba la voluntad. Siembra un hecho, dice un texto que leíamos. Siembra un hecho, dice, y cosecharás un hábito. Algo que yo hago hoy y al rato lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Pero siembra un hábito y vas a cosechar carácter. Porque cuando yo estoy acostumbrada a hacer determinada cosa, ese va a ser mi carácter. Esa es mi formación. Pero déjame decirte que hay algo más. Cuando siembras un carácter, entonces déjame decirte que estás sembrando tu destino. Cuando ya es tu formación, cuando ya eres tú, cuando ya ese hábito, cuando ya ese hecho es tu carácter, eres tú, entonces tú estás cosechando un destino.
El pecado tiene un cierto poder asesino, mata la inocencia. El pecado se puede perdonar, pero sus efectos son permanentes. Quedan cicatrices y van a quedar cicatrices en tu vida. Porque una vez decidiste, pues va, lo hago. Y a la otra, es que sí me quieren invitar, pero ya sé que mis amigos les encanta tomar, les encanta fumar. Y que, bueno, voy, pero nada más una. Y al rato, ya saben, no, fulanito, invítalo, él es el alma de la fiesta. Y más tarde te van a decir, el borracho, el que roba, el que miente, es tu carácter, es tu destino. El pecado tiene ese poder asesino, mata la inocencia, mata las ilusiones, te esclaviza, trae efectos permanentes que te van a dejar cicatrices. Mata ideales sin remordimiento, hermano, algo que en un principio causaba horror, mata la voluntad, acaba por dominar a una persona de tal manera que ya no se puede librar de él. Eso es lo que hace el pecado. ¿Se acuerdan ustedes? En una dominical hablaba de Acaz y de Ezequías, dos reyes, uno malo y uno bueno. Acaz era un hombre que había tenido un padre ejemplar y sin embargo él decidió no seguir a Cristo. Y él tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, pero él dijo, no más, no quiero. Ezequías había tenido un mal padre y sin embargo él decidió seguir a Dios, a Jehová, y dijo, yo seguiré. Y a pesar de la prueba y a pesar de pasarla después de haber dicho, yo voy a seguir a Dios, a pesar de eso tuvo conflictos, tuvo prueba, y él dijo, no, yo voy a servir a Dios, y levantó un altar a Dios y Dios lo exaltó. Yo te quiero preguntar, la esencia de una persona en el mundo es que a todo le ponen precio, pero de nada conocen el valor, de nada. Una persona que ama a Dios, hermano, no puede buscarle precio a todo. Debes entender que lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros vale más, dice la palabra de Dios, que piedras, que oro. Él no pagó otra cosa por nosotros más que su sangre preciosa, dio su vida, el mayor y más grande valor que pueda tener el ser humano. El mundo te dice, mira, hay esto, hay aquello, ven, te ofrece placeres. No hay otra forma de poder atraernos, sino con cosas que nos llamen a nosotros la atención. La idea aquí, hermanos, es no sucumbir ante esto. Es no decirle sí. Antes nosotros vivíamos en estas, pero hoy no. Hoy no puede ser esa tu voluntad. Tenemos que aprender a no hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Antes éramos hijos de ira, pero hoy no. Dice, pero hoy Dios, que es rico en misericordia y por su amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No andes como muerto. Habemos mucha gente que estamos en la iglesia, pero solo estamos como zombies porque nuestro corazón muy lejos está de Dios. El pecado produce dolor y ruina. ¿Cuántos hemos escuchado errares de humanos? Pero cuánta gente, a pesar de estar viendo las consecuencias de su pecado, a pesar de que le están lloviendo piedras por sus acciones, por sus errores, no se detiene y no decide dar la vuelta. Hay mucha gente así. A veces nada más tapamos los síntomas, pero no vamos a la raíz. ¿Qué es lo que está provocando que tú estés en esa situación? ¿Qué está provocando que tú tengas esa situación de ira? ¿Qué está provocando que tú tengas ese síntoma de desánimo? ¿Qué está provocando que tú tengas ese síntoma de tristeza? ¿Qué está provocando que tú tengas ese síntoma de indiferencia?
O al contrario, ¿qué está provocando que tú estés en estos síntomas que a veces no queremos orar, no queremos? ¿Qué está provocando? Debemos ir a la raíz. En una ocasión hablaba con una persona y me decía, es que yo ya perdoné a quien me hizo daño y yo amo a Dios, pero es algo increíble que nada puede hacer feliz a esa persona, nada la hacía feliz, nada. Si veíamos un paisaje bonito con un sol, ¡ay, el calor horrible! Y si veíamos un paisaje con lluvia, ¡ay, la lluvia, qué horror! Y si veíamos un paisaje con frío, ¡ay, el frío! Nada le hacía feliz. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma de que hay algo, hay amargura. Pero ¿por qué es causada esa amargura? Algo está pasando. A veces culpamos a los demás por nuestros síntomas. Es que yo soy así porque mis padres eran malos, mi madre me golpeaba, o mis hermanos abusaban, o fulanito, a todo mundo culpamos. O el pastor no me visita, o la hermana me vio mal, o fulanito habló mal de mí y dijo y hizo. Y culpamos a la gente por nuestra amargura, por nuestro pecado. No somos capaces de reconocer cuál es la causa de nuestros males. Y si no reconocemos la causa de nuestro mal, entonces ¿cómo vamos a curarnos? ¿Cómo vamos a buscar una restauración? Decía el salmista en el Salmo 139, versículo 23. Y dice, examíname, oh Dios. Este salmo me encanta, hermano. Pero yo hoy te invito a que le digas a Dios, ¿qué hay aquí? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A ninguno de nosotros nos gusta pasar exámenes. Un examen, si ahorita les decimos, hay un examen sorpresa. No, nos suda todo. ¿Y a quién le gusta? A nadie. Ahora dile a Dios que te examine. Ahora dile a Dios, examíname. Ven y examíname. Pruébame, dice el salmista. Pruébame. ¿Te gusta pasar por pruebas? ¿Sabes que estas circunstancias es de prueba? Es cuando realmente sabemos si hemos aprobado el nivel o no. ¿De qué otra manera crees que Dios puede saber que nosotros hemos aprobado o no? Si no le decimos que Él nos pruebe. No es en un culto donde hay el fervor de la alabanza o de la enseñanza. No es en un culto donde decimos, ay, este sí es un buen cristiano. Es un verdadero hijo de Dios. No es ahí. Es cuando estamos pasando la prueba. Es ahí cuando decimos si realmente creemos que Dios es providencia, creemos que Dios es perdón, creemos que Dios es nuestro protector, creemos que Dios es el pronto refugio, creemos eso. Es ahí en el momento de la prueba cuando Dios dice, yo quiero conocer tus pensamientos. Quiero conocer tus pensamientos. Y decía el salmista, Señor, pero si en mí hay camino de perversidad, si en mí hay camino de perversidad, yo sé que ni siquiera necesitas examinarte. Muchos de nosotros sabemos en qué le hemos fallado a Dios. Sabemos que estamos siendo esclavos de algún pecado. Muchos de nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, pero no queremos dejarlo porque el pecado ha doblado nuestra voluntad, porque nos hemos hecho esclavos. Hoy yo te invito, dice la palabra del Señor. Tú me has conocido y me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es lo que Dios va a encontrar en ti? No hay nada que se le escape a Él. Es indispensable, hermano, hacer un pacto firme. Es muy importante hacer un pacto firme y decirle no más.
Satanás no tiene más autoridad en ti. El pecado no puede tener más autoridad en ti porque lo venció en la cruz del Calvario. Esto es una realidad y es clara. El pecado no puede, hermano, permanecer en ti. Si has llegado al primer paso donde sientes dolor, créeme, Dios dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Y Él dice, yo no dejo jamás, si viene a mí un corazón contrito y humillado, no lo dejaré jamás. Él trae perdón, Él trae restauración. Y si a lo mejor estás en el segundo paso del pecado, donde regresas una y otra vez, y si estás aún en el tercero, donde el pecado ya ha robado tu voluntad, donde no puedes ni siquiera detenerte en hacer eso, donde crees que ese pecado es una necesidad para ti, Dios te dice hoy, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a levantarte. Yo estoy dispuesto a decirte, por mi sangre yo te redimí. Te puse nombre. Te puse nombre. Y Dios nos ha llamado